Shalom a todos, muchas bendiciones desde la ciudad santa de Jerusalén. En el video del día de hoy vamos a continuar con el estudio de este curso de introducción a la Kabbalah, a los conceptos más importantes que han de conocerse como base para todo conocimiento cabalístico. Para esto, como saben, estamos estudiando la obra Inner Space o la dimensión interna del rabino Aryeh Kaplan, un texto muy importante para todas aquellas personas que quieran iniciarse en los conocimientos básicos de la Kabbalah nivel medio, pero que además los conceptos y los temas que se tratan aquí tienen que ver con todas las esferas de la Kabbalah, desde lo más básico hasta lo más elevado, porque él trata los temas de por ejemplo, los parsufim, la profecía y una serie de aspectos muy importantes. En este contexto, en la clase del día de hoy, vamos a explicar la visión del profeta Isaías capítulo número 6. Esta es realmente uno de estos momentos o encuentros con la divinidad, con el trono de Dios específicamente. Ustedes saben que no solamente fue el profeta Ezequiel quien vio el trono de Dios, sino que además el profeta Isaías y otros tantos profetas de la antigüedad tuvieron la visión del trono de Dios. Además, como vamos a aprender, estos textos, estos relatos nos dejan ver claramente, pues nos traen descripciones sobre los diferentes universos en la Kabbalah, etcétera, de los cuales hemos venido estudiando. Decirles que sin más dilación vamos a comenzar a leer directamente el texto. Como saben, estamos estudiando esta obra a la manera en que estudiamos en el judaísmo, que es la manera antigua, la manera tradicional, que es tomar el texto y vamos a ir leyendo directamente de las palabras del autor y luego vamos a ir explicando para un mejor contexto con ejemplos, etcétera, para que podamos captar mejor las enseñanzas del rabino Aryeh Kaplan. Pero antes de avanzar, quisiera primeramente entrar a leer la profecía o el relato del profeta Isaías cuando él habla que tiene esa visión del trono de Dios, y a partir de ahí vamos a continuar entonces con el análisis de esta visión que tuvo el profeta Isaías, Yeshayahu, como se le llama en hebreo. Vamos a citar directamente las palabras del profeta en el libro de Isaías capítulo 6. Tengo conmigo esta edición del Tanaj en español y vamos a utilizarla para una mejor análisis. Dice lo siguiente, las palabras del profeta Isaías en cuanto a la visión del trono divino. Dice así: en el año que murió el rey Uziyahu, vi a la gloria del Eterno sentada sobre el trono alto y elevado, y sus lados del trono llenaban el atrio. Los serafines estaban parados encima de él, del trono. 6 alas cada uno tenía. Con 2 tapaban su rostro, con 2 tapaban sus pies, y con 2 volaban. Y proclamaba uno al otro y decía: Santo, Santo, Santo es el Eterno de los ejércitos. Está llena toda la tierra de su gloria. Entonces se movían unos amot, las jambas por la voz, el coro del que proclamaba, y la casa se llenaba de humo. Entonces dije: ay de mí, pues pereceré, porque aunque siendo yo un hombre impuro de labios y dentro de un pueblo impuro de labios yo habito, al honor del Rey eterno de los ejércitos han visto mis ojos. Entonces aquí tenemos una primera parte de la visión del profeta Isaías. Luego él continúa toda una descripción donde ahora tiene una serie de diálogos y interacción con los serafines y con los ángeles del trono de Dios, y se le da una serie de detalles muy interesantes relacionados con la visión del trono de Dios. Así como estamos viendo, no es solamente el profeta Ezequiel, que es cierto que es el más conocido, más popular, que habla del trono de Dios, de la Merkabah, sino que además también el profeta Isaías, el profeta Yeshayahu, fue otro de los que pudo ver el trono de Dios, la Merkabah, y ya les digo, entre otros tantos profetas y místicos de la antigüedad. Ahora, en este contexto vamos a iniciar a leer las palabras del rabino Aryeh Kaplan y ver la explicación que nos trae sobre estos pasajes.
dice lo siguiente, la visión de Isaías. Como saben, vamos a ir leyendo. El texto que tengo frente a mí está en inglés, así que yo voy a ir traduciendo al castellano, al español de manera simultánea mientras estoy dando esta clase. Dice lo siguiente. Otro verso en el libro de Isaías se refiere a los 5 universos y nos da las llaves de toda la vista o todo el entendimiento del sistema cabalístico del universo, de cómo la Cabalá ve el universo. Dice, Dios dice, todo fue llamado a la existencia por causa de mi nombre. Por mi gloria lo he creado, lo he formado y también lo he completado. Isaías capítulo 43, verso 7. Este verso una vez más enfatiza el hecho de los procesos de la creación fueron iniciados en los niveles más altos de la voluntad o del propósito divino y que culmina al final en la realización de ese propósito en el mundo físico. Este párrafo que estamos leyendo está en conexión con el último tema que tratamos en las clases anteriores, que tenía que ver con el análisis de los 5 universos. Ustedes recordarán que hablamos del Adán Kadmon, hablamos de Atzilut, hablamos de Bria, hablamos de Yetzirah y hablamos del universo de Asia. Entonces, este es el contexto de este párrafo. Sigue diciendo, dice, todos los 5 universos mencionados en este orden, o sea, vamos a mirar nuevamente el versículo que dice, mi nombre, mi gloria, creación, formación y completitud. Dice, estos corresponden a los 5 niveles o los 5 universos. Cuando Isaías dice, en el versículo que acabamos de leer, Isaías 43, 7, si alguien pregunta, bueno, ¿de dónde sale ese concepto de que hay 5 universos? Bueno, está tomado de aquí, del capítulo 43, verso 7 del profeta Isaías, que como vamos a ver tiene esa visión del trono y dice lo siguiente, que cuando Isaías dice mi nombre se refiere al Adán Kadmon, cuando dice mi gloria se refiere al universo de Atzilut y estos versículos concluyen con una descripción explícita de los restantes universos. Dice la creación, que es Bria, la formación, que es Yetzirah, y la completitud, que es el universo de Asia. Por tanto, como hemos visto, los 4 universos inferiores son en paralelo a las 4 letras del nombre divino, el conocido como tetragramatón. Así que cuando usted le pregunte acerca de estos universos, Atzilut, Bria y Yetzirah en Asia, estos 4 universos hacen paralelo a las 4 letras del nombre de Dios, Yud, Hei, Vav, Hei. Por tanto, podríamos decir que en realidad la creación o los universos no son más que la expansión del nombre divino, que es lo que está posibilitando la creación. Entonces dice lo siguiente, que el punto que va encima de la letra Yud, con que inicia este nombre, hace referencia, dice acá, o es la base, dice aquí, de todo el nombre, porque este ápice, como le llamamos, se corresponde al primero y los más grandes de todos los universos, que es el Adam Kadmon, que corresponde con el nivel de la voluntad divina, el nivel que llamamos Ratzon, que antecede a los demás universos, o sea, a la creación, y que incluso dice que permea dentro y que es una alusión al resultado final de todo. Quiere decir que encima de la letra Yud, como ya explicamos incluso en clases anteriores, hay un punto. Eso se puede apreciar en los Sidurim de la Kabbalah. Se pone ese punto y ese punto representa el Adán Kadmon, que está primero a todos los demás procesos creativos, y por tanto ese punto con que se inicia todo también indica el resultado final que desea el Creador, que es ver la obra finalizada, la creación completa, que eso hace referencia por supuesto al mundo o universo de Asia. Y ya hemos explicado en clases anteriores que desde esa primera voluntad, razón del Creador, está también ya toda la creación diseñada. Para más detalles, vaya a las clases anteriores donde explicamos estos puntos. Sigue diciendo, Isaías por lo tanto se refiere a este nivel de comprensión con el término mi nombre, dice él. Y ojo, realmente cuando miramos están ahí las letras de Yud, Kei, Vav, Kei, el nombre divino. Sigue diciendo, el próximo universo es el universo de Atzilut,
que es la cercanía, y se refiere a mi gloria. Cuando Isaías dice mi gloria, estamos conectándolo con Atzilut. Como se mencionó, Atzilut es el universo, el mundo, el dominio que tiene que ver con las 10 Sefirot inefables, o sea, que son incognoscibles, que son un misterio, que contienen realmente los secretos. Y sigue diciendo, gloria siempre se refiere al universo de Atzilut. Cuando leemos y vemos la palabra gloria en el texto de la Torá, sepa usted que siempre estamos haciendo referencia al universo de Atzilut. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a continuar, dice así. Dice lo siguiente. Específicamente, dice, gloria siempre se refiere a Atzilut, específicamente a la última sefirá de Atzilut, que es Malhut, el reino. Atzilut, como saben, tiene 10 sefirot, Bria tiene 10 sefirot, Yetzirah tiene 10 sefirot, Asía tiene 10 sefirot. La última sefirá del universo de Atzilut es Malhut. Y esto hace referencia, les decía, a la gloria, el reino. Como mismo se habla del reino, del trono de Dios, siempre se asocia con la gloria. Entonces, sabe usted que estamos hablando aquí del universo de Atzilut. Atzilut es el tema de toda la profecía. Cuando hablamos de profecía hay que hablar de Atzilut, el universo de la emanación, de donde viene todo, de donde parte todo, lo que sostiene a todos los demás universos. La revelación de la voluntad divina en el Adam Kadmon siempre es transmitida a través de la visión profética en el universo de Atzilut. Siempre escuchamos que los profetas con lo que más alto han conectado es con Atzilut. Nunca se escucha que los profetas están conectando con Adam Kadmon, ni están conectando con el Ein Sof directamente. Y ojo, ya yo en alguna clase dejé un poquito como que expliqué y dije que hay cabalistas aquí en Israel que sostienen que por encima del Adam Kadmon hay otros universos, muchos otros más. Hablamos siempre de 5, la mayoría de todos los libros de Kabbalah van a hablar de 5, pero sepa usted que el rabino Morgenstern, aquí en Israel, uno de los cabalistas más importantes, en su comentario a la obra, en su Sidur, él trae pues los detalles de los mundos que hay por encima de el Adam Kadmon. Pero hasta este momento siempre hablamos de estos 5 universos. En este contexto vuelvo a decir que cuando se habla de Atzilut es la emanación, la profecía, todo viene de ahí, porque de ahí emana todo y todo se sostiene desde Atzilut. Y lo que los profetas, el nivel más alto con lo que pueden conectar, que sepamos, es con Atzilut. Sigue diciendo, la revelación de la voluntad de Dios, o sea, en el Adam Kadmon, siempre es transmitida a través de la visión profética en el universo de Atzilut. Y como vamos a ver, por tanto, todos los profetas siempre enfatizan que ellos vieron la gloria de Dios. Si usted se percata, los profetas siempre dicen que vi la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y ya estamos explicando que gloria se refiere a Atzilut. Así que cuando los profetas están diciendo vi la gloria de Dios, lo que están diciendo es, estamos conectando con una información que viene del universo de Atzilut, que viene de una dimensión mucho más elevada que el plano en el cual nosotros los seres humanos interactuamos normalmente. Debajo de Atzilut está el universo de Bria, el universo de la creación. Y ese es el universo del trono de Dios. El Ari HaKadosh, Rabbi Isaac Luria, el famoso cabalista del siglo XVI, aquí en Israel, en la Galilea, en Safed, explica que la profecía del nivel del profeta Isaías, como ya hemos leído, capítulo 6, tuvo lugar en el universo de Bria. Para él, la luz de Atzilut estaba completamente envuelta en el universo de Bria, el universo del trono de gloria. Por eso cuando dice, yo vi el trono de Dios, sabemos que el trono de Dios está en Bria. Por tanto, el nivel que logró el profeta Isaías es el nivel del universo de Bria. Pero vemos acá que la luz de Atzilut está oculta dentro de Bria. Es lo que estamos explicando acá. Para él, la luz de Atzilut estaba completamente envuelta dentro del universo de Bria, el universo del trono de gloria. Isaías, por tanto, describe
cómo él ve a Dios sentado en un trono alto, exaltado. Ve ese trono, Isaías 6:1, describe como ya hemos leído. Y continúa y describe, esa fue la otra parte, no la leímos pero la voy a leer ahora, donde él ahora describe la interacción que tiene con los serafín. Y estos serafín, esta especie de ángeles, serafín lo que significa literalmente es ángeles que queman, ángeles de fuego, saraf, hace referencia a quemar. Y dice que estos seres llamados serafín son ángeles que queman y que pertenecen al universo de Briá. Los serafín se pararon al lado de él, o sea de Isaías, y dice que cada uno de estos ángeles de fuego tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y dice, se llamaban unos a otros, estos ángeles se llamaban unos a otros, dando voces y decían, Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Meloch Laaretz Kevodó. Santo, santo es el Eterno. Dice acá, el Señor de las huestes, su gloria llena toda la tierra. Y estas son las famosas frases que leemos o que recitamos o que oramos todos los días los judíos cuando hacemos la Kedushá en las mañanas y en el rezo de la tarde. Entonces estamos viendo acá que hay aquí grandes secretos que estamos revelando. Los ángeles no son como los cristianos los han interpretado e incluso los han pintado y los han en esculturas en las catedrales, que los ponen como si fuesen angelitos, niños chiquiticos, con una pancita y con unas alitas y niños inocentes. Los ángeles no son niños inocentes, tampoco son nuestros amigos, vamos a llamar a los ángeles, ay, qué amoroso, el ángel del amor. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo aquí a entidades poderosas, con 6 pares de alas, del lado del trono de Dios, de fuego. ¿Usted puede coger el fuego en la mano? No, se quema, ¿verdad? Lo que es más, si cae el fuego, perece. Entonces, los ángeles no es como lo han puesto en la cultura cristiana, como que son niños pequeñitos, inocentes, con alitas y amiguitos y mi amigo el ángel. No, los ángeles son fuerzas espirituales poderosas que están ahí en su lugar de acuerdo a la tarea que Dios ha asignado a cada uno de ellos. Y esto que estamos describiendo específicamente tienen que ver con el trono de Dios. Y fíjense que están alrededor del trono como fuego. Y el fuego no permite que alguien se acerque, nadie se puede acercar al fuego. Quiere decir que estos ángeles de fuego están, digamos que cuidando el camino al trono de Dios, para que la gente no se pueda acercar, para que no cualquiera se pueda acercar, ni siquiera otros ángeles, ni siquiera otras entidades pueden acercarse al poder de estos seres, que son seres de fuego. La idea del fuego aquí es que uno no se puede echar al fuego, perece inmediatamente. Ellos están cuidando para que nadie se acerque a el trono de Dios. Nadie, ninguna entidad, ningún ser puede penetrar ahí por el poder de estos seres. Entonces sigue diciendo. Ahora vamos a explicar qué significa esto. Dice, el concepto de las alas que cubren, porque aquí dice, no, a unas alas que cubren el rostro, que cubren sus pies y con 2 pueden volar. Pero ¿qué significa realmente esto? Que tienen alas. Vamos a explicar. Dice, este concepto de alas que cubren significa que los ángeles del universo de Briá ocultan y cubren el trono de gloria. Atzilut está oculto dentro del universo de Briá y no permite que sea revelado completamente. Si la luz poderosa del universo de Atzilut pudiese ser revelada directamente, el profeta no podría sostenerlo. Y dice lo siguiente, por tanto, la luz de Atzilut, sin embargo, al mismo tiempo dice que llena todo el universo y da existencia a todas las cosas a través de su ocultamiento. Y este es el significado que dice, y toda la tierra estaba llena de su gloria. Quiere decir que el universo de Atzilut, la emanación de donde se manifiesta la voluntad divina, que ya dijimos que viene de Adán Kadmon, pasa a Atzilut, y de Atzilut emana a los demás mundos, a los mundos inferiores, Briá, Yetzirah y Asiá. Atzilut directamente no se interactúa
Entonces hay como filtros, cada universo es un filtro. Briah es un filtro, Atzilut es un filtro de Adán Kadmon, Briah es un filtro de Atzilut, Yetzirah es un filtro, Briah es un filtro de Atzilut, Yetzirah es un filtro de Briah y Asiah es un filtro de Yetzirah. Entonces es como que la potencia de la luz, de la energía, va disminuyendo, porque de lo contrario, si se removiesen todos esos velos, ¡pum!, fulminaría a la persona, fulminaría al profeta, nos fulminaría a cada uno de nosotros y la vida no puede sostenerse. Entonces de esto estamos entendiendo de que cuando se habla que los ángeles cubrían los pies, cubren el rostro, está hablando de que aquí estamos hablando que en este nivel hay un nivel de ocultamiento y hace referencia a la luz tan potente del universo de Atzilut que no puede estar todo directo sobre Briah y por tanto se oculta con un filtro, que ese filtro, ¿cuál es? Briah, el universo de Briah. Y sin embargo, al mismo tiempo, esa ocultación es lo que permite que esa luz sea lo que dé vida a todo, porque desde ahí pasa a Briah, de Briah a Yetzirah, de Yetzirah a Asiah, etc. Entonces la ocultación es lo que permite la existencia. Ya explicamos en clases anteriores que porque el Ein Sof se restringe, se oculta, uno puede sostener la vida. De lo contrario seríamos fulminados inmediatamente. Y el profeta no podría aguantar tampoco la visión. Sería demasiado para él. Esos seres lo fulminarían inmediatamente. Ese poder tan grande. Entonces hay un simbolismo aquí con estos ángeles. Hay una parte aquí muy importante que tiene que ver con el nivel de la profecía. Vamos a leerlo brevemente. Dice lo siguiente. Como hemos visto en este examen de la visión del profeta Isaías, los profetas lograban el más alto nivel de inspiración divina. Eran capaces de ascender a las dimensiones espirituales a través de los niveles internos del alma y podían subir a esta escalera que llevaba a una comunión íntima con la divinidad. Quiere decir que el secreto para alcanzar la profecía, para lograr una conexión real con Dios, es subiendo a través de los niveles del alma, que ya lo explicamos también en las clases anteriores donde dijimos que cada uno de estos niveles del alma se corresponde con cada uno de los niveles de los universos y al mismo tiempo se corresponde con cada una de las letras del nombre de Dios. Entonces mantenga esto presente, porque entre más uno vaya purificándose y subiendo en grados de conciencia y grados de los niveles del alma, entonces será capaz de acercarse cada vez más a la divinidad y llegar incluso a este nivel de pureza y de santidad. No todo el mundo llega a este nivel de la pureza, les decía, de santidad. Entonces sepamos que es un nivel de una santidad y de una kedushá muy grande. Una persona que está llena de desequilibrios, de problemas, de situaciones, no llega a este nivel. Entonces esto también nos enseña la humildad, de que hay gente que todo el tiempo está viendo visiones y dice yo vi, y ya dijimos que los trampas espirituales es que la imaginación nos juega una mala pasada y nos hace ver cosas y nos creemos grande luego. Yo vi al trono de Dios y la persona está llena de problemas. No, debemos ser humildes y entender que esto requiere un nivel de purificación muy grande. No todo el mundo llega a estos niveles ni es tan sencillo entrar y ver y realmente penetrar, porque hay mucha desilusión, hay mucha gente que desvaría en el mundo místico. Por eso es que la mística puede ser un poco peligrosa en el sentido de que todo el tiempo subiendo la gente pierde el equilibrio, no tiene los pies en la tierra y eventualmente la mente juega una mala pasada, el sistema de la imaginación. Todo eso lo vamos a ir explicando, si Dios quiere, más adelante en las clases. Sigue diciendo: cuando Moisés, y ojo, decir que yo vi la Merkabá, decir que yo estoy viendo el trono de Dios, es decir que estoy al nivel del profeta Isaías, es decir que estoy al nivel del profeta Ezequiel. Entonces la gente que dice por ahí que yo veo la Merkabá, entonces la pregunta que se le haría a esa persona es: ¿usted entonces dice que está al nivel del profeta Ezequiel o que está al nivel del profeta Isaías? Lo cual todo el mundo, no hay que explicar que es un disparate. Entonces, ojo, la humildad en el camino espiritual y otra vez de saber reconocer y realmente entender que esto requiere mucho trabajo, mucha elevación, mucho pureza espiritual, pureza de alma, elevación realmente. Sigue diciendo: cuando Moisés estuvo en el Sinaí, alcanzó el nivel más alto de la profecía que alguien pudo haber adquirido. Dice, él le preguntó a Dios:
muéstrame, te ruego, tu gloria, dice el libro de Éxodo 33:18. En otras palabras, recuerden lo que dijimos, cuando leamos la palabra gloria, estamos hablando de ¿qué universo? Correcto, del universo de Atzilut. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo bíblico para que usted vea ahora que tiene el código cabalístico, cómo vamos a decodificar el texto de la Torá. Cuando Moisés está diciéndole a Dios, le pregunta, muéstrame, te ruego, tu gloria, vamos a leer una vez más, estaría diciendo, muéstrame, te ruego, el universo de Atzilut. Por eso la Kabbalah es de códigos. Si usted tiene el código, tiene toda una lectura diferente del texto bíblico. Está teniendo un acceso a los secretos. Entonces, dice, Dios le responde y le dice que ese nivel de percepción está más allá del poder de cualquier mortal. Y les responde en el capítulo 33, verso 20 del libro de Éxodo, Shemot, cuando le dice, no puedes ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y vivir. Entonces, ojo con lo que estamos explicando acá. A mí me parece muy interesante las palabras del rabino Aryeh Kaplan, que otra vez refleja el entendimiento de los cabalistas cuando él dice que Moisés en el monte Sinaí llegó al nivel más alto de la profecía que uno pueda aspirar, que alguna vez alguien logró. Entonces, yo aquí honestamente tengo que hacer una pausa, porque la literatura cabalística es un poco realmente compleja, con las variedades de opiniones de los sabios, que eventualmente esas opiniones se llegan a convertir en enseñanzas canónicas que después son indisputables, pero que habría que ver un contexto aquí histórico muy importante. Cuando él está diciendo que el Moisés fue el más grande de todos los profetas, ese es exactamente el planteamiento que trae Rabbi Moshe ben Maimónides en el siglo XII, siglo XIII. Él fallece en 1204. Entonces, esto es un contexto acá, porque recuerden que para esa fecha hay religiones rivales que salen del judaísmo, que es el islam y que es el cristianismo, que también dicen que tienen profetas. Entonces Maimónides está diciendo, no hay profeta más grande que Moisés. La revelación de Moisés, nadie llegó a ese nivel. Y es cierto, nadie ha podido replicar un texto como la Torá. Podrán decir lo que quieran otras religiones, pero todo está basado en una primera revelación, la Torá. Si no hay Torá, no hay cristianismo, no hay islam. De ahí parte todo. ¿Y quién recibió la Torá? Moisés, Moshe Rabenu. Ahora, nosotros explicamos y sabemos en el judaísmo que como mismo estaba Moisés, los no judíos, que en hebreo se llama goy o goyim, significa naciones o los gentiles. Cuando la gente oye la palabra gentiles, es la traducción, creo que es del griego y del griego al hebreo, que en hebreo es goyim o goy, que hace referencia a las gentes de las naciones, a los gentiles. Y explican los sabios judíos que como mismo Israel tiene profetas, la gente de las naciones, los gentiles también tienen profetas, solamente que no son profetas judíos, son otros. Tienen su conexión también. Entonces por eso es que los sabios de judíos dicen, como mismo estaba Moisés, Moshe Rabenu, también las naciones tenían un profeta al nivel de Moisés. ¿Quién era? Bilaam. El profeta Bilaam, dicen los Jamim, estaba al nivel de Moshe Rabenu. Era como un lado en el lado de la Kedushá, otro en el lado de la Tumá, que era Bilaam. Con la famosa historia de cuando quería maldecir al pueblo de Israel. Era un profeta tal que hablaba con Dios, porque Dios le revelaba, le hablaba en sueños, etc. Tenía una comunicación con el Creador. Entonces, de esto entendemos que los sabios dicen, hay un profeta al nivel de Moisés. ¿Quién es? Bilaam, pero es para los no judíos. Para nosotros los judíos, el que más alto ha llegado es Moisés, Moshe Rabenu. Para los no judíos, ellos tienen otros profetas. Ahí se habla de Bilaam, que estaba al nivel de Moshe. Pero puede haber habido, y que a través de la tierra, en otras culturas, otros profetas, de los cuales en la tradición judía nunca se interesó, porque al judío nunca le interesó lo que pasaba en otros pueblos. Nada más le interesaba a su creencia, lo suyo. Pero en otras naciones, por ejemplo en la India, que hay una tradición tan antigua de gurús y de yogis y de gente de un nivel de espiritualidad muy grande, esa gente también tiene un nivel como de profecía, de revelaciones, y así en África y en China y en otras partes del mundo tienen sus videntes.
sus videntes, su gente que tiene sus conocimientos de estas cosas. Entonces, ¿por qué yo traigo esto? Porque otra vez, cuando aquí Rabbi Yehuda Kaplan dice que Moisés llegó al nivel más alto de profecía que alguna vez alcanzó, habría que hacer la pregunta: ¿esto se refiere a toda la humanidad o estamos hablando solamente de los profetas del mundo judío? Porque vuelvo a repetir, esta es una enseñanza que parte de Maimónides y que luego se desarrolla en la época medieval, quizás incluso como una reacción frente al Islam y frente al cristianismo, que ahora decían, hay otro profeta que es Mohammed y todo el mundo tiene que escucharlo, que es por encima de Moisés. Y los judíos dijimos, no hay un profeta mayor que Moisés. Así que lo siento, Mohammed, no acepto esto. Pero lo que los judíos nunca negamos es que hay profetas de los no judíos, de los goyim, de las naciones, como le llamamos en hebreo. Nosotros no negamos eso. Entonces los videntes y la gente que hace grandes curaciones y grandes místicos de otros pueblos, sí, nosotros admitimos esas cosas. Y la pregunta aquí es, en el contexto, si estamos hablando de Moisés dentro del pueblo judío solamente, o estamos hablando de Moisés como lo más grande de toda la humanidad. Esa es otra pregunta. Lo dejo ahí abierto al debate, cada cual tiene sus opiniones, pero tengo que traer este punto con toda honestidad. Sigue diciendo Rabbi Yehuda Kaplan, dice, el Ari explica, o sea, Rabbi Sagluria, que esto se refiere a la visión directa del universo de Atzilut. O sea, cuando Moisés le dice a Dios en el monte Sinai, muéstrame, te ruego, tu gloria, el Arizal le explica, esto se refiere al universo de Atzilut. Ya lo hemos explicado. Cuando vemos la palabra gloria en la Torah, se refiere al universo de Atzilut. Entonces, dice acá, incluso Moisés no podría soportar la revelación divina de este nivel, del universo de Atzilut. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés que había una manera de alcanzar hasta Atzilut sin que fuese totalmente fulminado, aniquilado. ¿Cuál es esa manera? El versículo bíblico sigue diciendo en el capítulo 33 del libro de Éxodo, versículos 22 y 23, dice, cito así, cuando mi gloria, Atzilut, pase, yo te colocaré en una hendidura en la roca, protegiéndote con mi mano hasta que yo pase. Dice, entonces voy a remover mi mano y vas a ver mi espalda. Mi rostro, sin embargo, no puedes ver, no podrás ver. Vamos a explicar qué significa esto. Dice, incluso en el caso de Moisés, la gloria de Dios solamente podría ser revelada al nivel que él fuera capaz de soportar para que no fuese aniquilado. Él no pudo experimentar la gloria, Atzilut, directamente, pero solamente como una imagen reflejada a través de, como si fuese unos lentes, un cristal muy brillante a través del cual se refleja la luz, como un filtro. Otra vez tenemos un filtro nuevamente. Entonces los sabios explican que esto hace referencia a como una especie de filtro. Y cuando estudiemos la profecía o la visión del profeta Ezequiel, ustedes van a ver que Ezequiel habla del trono de Dios y ve una cosa que parece como un firmamento, como un cielo, como algo que parece como cristal. Lo vamos a ver en la próxima clase, cuando estudiamos más en detalle estas visiones, porque estamos aquí en varias clases donde estamos estudiando los detalles de la visión de la Merkabah, del trono de Dios. Y en algunos, un profeta nos puede dar ciertos detalles, pero otro profeta nos da detalles que quizás el otro no nos dio. Entonces, ojo, sea paciente. Yo sé que aquí hay muchas preguntas, pero vamos paso a paso. Continúa y dice lo siguiente. Cuando Moisés dice que ve la gloria, es como quien ve a través de un cristal, donde se refleja esta gloria, un cristal muy transparente, como unos lentes, pero hay un filtro aquí.
cuando se habla del concepto de la mano de Dios que dice que lo cubriría, y se habla también de la espalda de Dios que Moisés sería capaz de ver, el Ari explica, Rabbi Isaac Luria, que Moisés percibió a Atzilut, el universo de Atzilut, pero solamente de manera indirecta, y que fue reflejado en el universo de Briá. Es como un cristal que refleja a Briá, y desde ahí Moisés puede ver Atzilut, pero reflejado. Usted nunca ha puesto un espejo al sol, a la luz del sol, y ves cómo se refleja la luz del sol en el espejo y da en otro sitio. Así igual, esa gloria reflejó en el espejo y de así se mostró en Briá, y desde ahí pudo Moisés ver, y por eso es que se dice la espalda, porque no está directamente, como uno tampoco pone directamente al sol, sino que es a través del espejo. Entonces, sigue diciendo, desde este punto de vista, él se le mostró cómo todos los universos son vehículos del propósito divino, y cómo este propósito guía y dirige todas las fuerzas de la historia en orden de traer la creación a su propósito original. Quiere decir que cuando hablamos de Merkabah, aunque es verdad que decimos que la Merkabah es el trono que está en Briá, el universo de Briá, realmente todos los universos son como Merkabot, como carruajes, como medios a través del cual se desplaza la voluntad divina, a través de los cuales la luz divina, la voluntad divina está operativa, a través del cual esa voluntad divina que viene desde Adam Kadmon, que se manifiesta en Atzilut, que se manifiesta en Briá, en Yetzirah, en Asiá, y ya hemos explicado, y más adelante lo vamos a mostrar también, que incluso nosotros somos carruajes, somos Merkabot, somos también una Merkabah de la Shejinah, de la voluntad divina, como dicen los textos de la Kabbalah, que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob eran una Merkabah para la Shejinah, para la voluntad divina. Por tanto, cada uno de nosotros tiene la capacidad de también convertirse en una Merkabah. Y por tanto, la gente que está diciendo, no, yo vi a la Merkabah, como que la Merkabah es de verdad un carruaje que anda con caballos y echando fuego. Esa gente que dice, yo tuve la visión de la Merkabah, son gente que no sabe ni siquiera qué es la Merkabah. No sabe que nosotros mismos, el ser humano, es una Merkabah. No sabe que hay infinidad de Merkabot, como explica Rabbi Eliyahu de Vidas en su obra Reshi Jochma. La Merkabah va mucho más allá del concepto de estas visiones. Hay mucho más acá. Sea paciente que lo vamos a ir explicando, poco a poco. Sigue así para ir finalizando. Continúo. Moisés, por tanto, alcanzó el nivel más alto de inspiración divina que se pudo haber alcanzado por un profeta. Dice que él se le entregó este nivel de conocimiento que luego él lo transmitió a otros. Este conocimiento pudo incluir las estructuras básicas y las dinámicas de los universos espirituales, como también las técnicas proféticas requeridas para entrar en la dimensión espiritual. Quiere decir que Moisés no solamente es que tuvo acceso a esta visión, sino que recibió un conocimiento de los mundos, del mecanismo, de cómo operan los universos superiores, los mundos invisibles, pero también de las técnicas para que uno pueda entrar en esos universos. O sea, las técnicas de la profecía. ¿Cómo lo sabemos? Porque después hubo otros profetas. Y sabemos que en el judaísmo hay una tradición que dice que había escuelas de profetas. Los hijos de los profetas continuaban con digamos que lo que aprendían de sus padres y sus maestros. Había gente especial. No todo el mundo era profeta, pero sí había gente que nacían con una inclinación, una capacidad, un refinamiento a la profecía y eran entrenados. Y de esto se habla en los libros. En el libro de las crónicas, Divrei Hayamim, se habla de los hijos de los profetas, de las escuelas de la profecía. Entonces había técnicas, métodos donde el practicante podía entrar en el estado profético, en los mundos espirituales. Todo esto, según la tradición judía, viene de Moisés, que lo recibió porque él mismo entró en ese nivel. Entonces lo transmitió a otros. Sigue diciendo, este conocimiento fue eventualmente ocultado dentro del Mishkan, el santuario, que lo llaman también el tabernáculo.
pero en hebreo se llama Mishkan. Y también en el Bet HaMikdash, en el templo, que eran los patrones a través del cual toda esta estructura de los universos superiores y llegaron a convertirse en el foco de toda experiencia profética en el futuro. El Mishkan fue construido bajo la supervisión personal de Moisés, inmediatamente luego que bajó del monte Sinai. O sea que estamos viendo que en la estructura de cómo se construyó el Mishkan, el famoso tabernáculo en el desierto, y luego cuando se construyó el Bet HaMikdash, el templo, ahí en esa estructura estaban ocultos los patrones de cómo alcanzar el estado profético y de los mundos espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos una tradición en el judaísmo que dice que la gente que quería profetizar, usted nada más con ir al Mishkan, al tabernáculo, con ir al templo, la gente empezaba a profetizar, la gente veía espíritus, había milagros, la gente iba al templo con tal de curarse. Gente enferma se ponía allí al templo, se sentaban y se curaban, había milagros, la gente veía ángeles, escuchaban voces, truenos, había profetas. Esos eran lugares donde estaba la Shejinah, la presencia divina. Por tanto, el Mishkan y el Bet HaMikdash, cuando dicen las descripciones bíblicas que cuando fueron construidos descendió la gloria de Dios y llenó toda la casa, llenó todo el lugar. Quiere decir que el Mishkan y el Bet HaMikdash se convirtieron también en un lugar donde reposaba el Espíritu Divino, la Shejinah. Y de alguna forma podríamos decir que es una especie de merkabot o de carruajes o de merkabah en singular física. Como mismo nosotros en un nivel más elevado y secreto, que ya explicaremos, también somos merkabot, también somos una merkabah. Porque aquel que se santifica, se purifica, atrae la presencia divina, esa es la persona que profetiza. Entonces, la santidad es lo que lleva a la profecía, porque lleva a uno a la pureza. Es un nivel de santidad, Kedushá. Por eso los serafines que están al lado del trono de Dios, alrededor, que están diciendo Kadosh, 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 santo, santo, santo. ¿Y qué decimos los judíos todos los días en los rezos en la sinagoga? Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Qué decimos en Yom Kippur? Kadosh, Kadosh, Kadosh. El objetivo de la Kabbalah es la profecía. Pero antes de alcanzar la profecía hay ángeles que están cuidando. No todo el mundo entra. ¿Qué hay que hacer? Los ángeles te están diciendo qué es lo que tienes que hacer para poder entrar. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Tienes que ser santo. ¿Y qué dice Dios en el versículo bíblico? Ustedes tienen que ser santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces no todo el mundo. La gente hoy que anda con todo ese tipo de cosas místicas y visiones y que andan hablando con ángeles y cosas. Mire, esa gente podrán tener contacto con cosas. Pero de Kedushá. Y podrán entrar en contacto, pero con niveles inferiores de estructuras. Todos estos son otros secretos que yo no quiero expandirme acá porque esto requiere muchas explicaciones. Cuando la gente dice, no, que yo conecté con el ángel Gabriel. ¿Cuál Gabriel? ¿De cuál universo? Es que Gabriel tiene muchos, está como dividido en muchos universos hasta que baja a lo más inferior del ser que está al nivel nuestro. Entonces cuando dice, yo conecté con Gabriel, sí, pero ¿cuál? Un fragmento de la energía de Gabriel, ¿de cuál universo? De hacia, más abajo. Gabriel directamente, nunca bajan esos seres. Entonces no cualquiera entra, no cualquiera está llamando ángeles. Y puede ser que la gente tenga contacto. Yo no digo que no. Como he aprendido de mis rabinos aquí en Israel, mucha gente tiene contacto, pero entra con niveles bajos de esa energía. No con el ángel directamente, ni mucho menos con Dios directamente. Siempre de manera, hay filtros. Nadie que no sea purificado, que camine en santidad. Y no porque lo diga a la gente, yo soy santo, no. Es que eso se ve, la gente que está en Kedushá, todo el mundo lo ve la santidad de esa persona. Entonces no todo el mundo llega a ese nivel. Eso también nos lleva otra vez, como siempre, a la importancia de tener la guía de un maestro que sepa explicar todas estas cosas, que también sea santo el maestro, porque una gente tenga conocimiento no significa que pueda ayudar a otro. Si la persona, tú no le ves a tu maestro santidad, y lo que hay nada más es conocimiento acumulado y ego, no, ahí no es. Se tiene que ver la Kedushá, la santidad en una persona en todo. No es que sea perfecto. Nosotros en el judaísmo no creemos en esa palabra, ese concepto de perfecto. No es de perfecto. Estamos hablando de niveles de purificación. Y para lograr estos niveles hace falta Kedushá.
Los ángeles lo están diciendo, te lo están vociferando. ¿Qué hace falta? Dicen los serafines. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dice Dios, debe ser santo porque yo soy santo. Entonces, ojo, no dice que es imposible. No, pero hay que estar en un nivel de pureza muy grande. Y la realidad es que en el mundo en el que estamos hoy, uno tampoco se puede comparar al nivel de los profetas de la antigüedad o de los hombres, los adikim, la gente santa que hacía grandes obras y milagros de generaciones anteriores, hoy que lo que es un desastre en este mundo. No significa otra vez que es imposible. Lo que quiero decir es, ojo, hay que ser humilde y también hay que explicar las cosas como son. Yo no puedo contar otra cosa que la tradición que tenemos, las enseñanzas reales de los maestros. No puedo vender cuentos e historias a la gente. Ahora, eso no significa que tenemos que desistir, ¿no? Porque entre más nos purifiquemos, más vamos a ir conectando, más vamos a ir elevándonos, más vamos a caminar en la pureza, en la santidad, en la luz. Y la gente son las que te van a dar a ti y te van a decir, wow, esta persona transmite luz, transmite kedushá, transmite santidad. Y se puede ver cuando alguien habla, cuando ocurren incluso hechos milagrosos, curaciones, cosas así. Pero más que nada eso se puede ver en el carácter, en la forma de la persona, en su devoción, en su piedad, etc. Besat Hashem, vamos poquito a poquito, vamos a ir contando, vamos a ir explicando, vamos a ir revelando detalles relacionados con toda la profecía. En el capítulo, en la clase siguiente, con el favor del Eterno, vamos a explicar ahora otra visión. Vamos a continuar con el estudio de la Merkabá. Ojo, esto nos va a tomar varias clases. En la próxima clase vamos a estudiar la visión del profeta Ezequiel. Ya estudiamos la visión de Isaías cuando ve la Merkabá. Vamos a ver ahora lo que nos cuenta el profeta Ezequiel de su encuentro con la Merkabá. Y luego vamos a ir explicando cada uno de estos seres que vio el profeta Ezequiel cuando él dice que ve a los famosos Hayot, a estos ángeles, cuando habla de los querubines, cuando habla de los Ofanim. Todo esto lo vamos a ir explicando. Vamos a hablar del tema de la providencia. Hay unos cuantos misterios acá que están relacionados con estos universos y cada uno de estos ángeles. Entonces, con el favor del Eterno, estamos aprendiendo, vamos conociendo el mundo de los ángeles. Vuelvo a decir, lo que otra gente diga en otras religiones, en otras culturas, serán sus opiniones. Pero aquí, en el mundo judío, donde se origina la Kabbalah, este es el entendimiento que tenemos. Nadie puede venir después a coger los libros de los judíos, de la Kabbalah, de la Torá, e inventarse otra historia. Se la pueden inventar, pero nosotros no admitimos eso. Entonces, lo que cuenten otra gente de ese tipo de, de creencias que puedan tener, muy bien, esos problemas de ellos. Pero yo les estoy mostrando cuál es el entendimiento original, real de donde viene todo, que son las fuentes judías. Que otra gente después coja estos textos y los tuerzan y hablen de ángeles y que son amigos de los no sé qué ángeles y cosas así. Yo no sé, esas son cosas que pueda contar las personas. Respeto también para ellos. Pero ojo, esa opinión no entra aquí, porque este es el origen de todas esas cosas. Ese es el origen de todos esos nombres, de todas esas explicaciones. Todo eso lo cogen de aquí. Que lo tuerzan y lo cambien es otra cosa. Y a cada cual con su respeto, pero yo cuento las cosas como son, como lo he aprendido de mis maestros, como está en la tradición, como está en las fuentes originales. Por eso vuelvo a remitirme siempre al libro, porque ese es el método que estudiamos, la manera que estudiamos en el judaísmo. Hasta acá, Besat Hashem con la clase de hoy. Aquí hay mucho más, yo sé que hay muchas preguntas, paciencia que vamos a ir avanzando, vamos a ir profundizando, no hay apuro ninguno. Con la bendición divina hay mucho que aprender todavía. Gracias a todos, enviándoles bendiciones desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones para todos.